Buenas tardes para todos. Mis agradecimientos a la doctora Débora, rectora de nuestra Universidad Libre, al doctor Carlos Colmenares por esta amable invitación a tan importante evento académico que ya hace parte de la cultura de esta ciudad y del país. Recientemente estuvimos en el precongreso de Ibagué y comentábamos cómo estos precongresos constituyen una fuente muy importante de extensión de los conocimientos en materia procesal y en las otras áreas del derecho en Colombia. He querido hablar hoy de la impugnación de la filiación porque hay una indeterminación en el ambiente jurídico colombiano que está dificultando en grado sumo la adopción de decisiones judiciales y el ejercicio de la profesión. Porque tenemos criterios encontrados entre las mismas cortes, al interior de las mismas cortes. Como ustedes saben, la filiación es la relación padre-hijo, madre-hijo, inherente a todos nosotros. Y por lo tanto la filiación es matrimonial o es extramatrimonial, es consanguínea o genética, es jurídica o social, por adopción, ahora la marital. Y esas formas, esas especies de filiación generan distintas pretensiones procesales, siendo las más importantes la pretensión de investigación de la filiación y la pretensión de impugnación. La pretensión de investigación para atribuir un estado civil que no se tiene y la pretensión de impugnación para remover un estado civil aparente. La coexistencia en los ordenamientos jurídicos de la filiación jurídica o social y la filiación genética o consanguínea genera constantes desencuentros en la jurisprudencia y en la doctrina. De suerte que respecto de la impugnación de la filiación, en el derecho colombiano siempre ha existido la caducidad. Y ha existido la caducidad para darle estabilidad a las relaciones familiares, darle estabilidad a la familia, para garantizarle al hijo una identidad, un nombre y una estabilidad familiar y social. No tuvo duda nunca el derecho colombiano de que la impugnación tenía caducidad y que eventualmente el legislador podía establecer términos especiales para impugnar o no dar términos especiales y dejar sin caducidad el ejercicio de la acción para ciertos sujetos procesales. La caducidad depende de si se tiene el derecho a la filiación como un derecho constitucional fundamental absoluto a la filiación biológica o solamente como un derecho constitucional fundamental a la sola filiación y no a la biológica. En Colombia han coexistido las dos. A mi juicio, no existe un derecho constitucional fundamental a la filiación biológica. Y si se concibe un derecho constitucional fundamental a la filiación biológica, ese derecho constitucional sería relativo y no absoluto. La Constitución nuestra no define la filiación, la Constitución del 86 tampoco, el Código Civil tampoco. Lo que sí determinaba la Constitución del 86 y determina hoy la Constitución del 91 es que los derechos de las personas y la filiación serán determinadas por el legislador. Es el legislador el que dice
quién tiene la relación de padre a hijo y en qué casos específicos. Cuando se acude a los tratados internacionales para tratar de justificar la filiación, se dice que la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el artículo 7º establece que todo niño tiene derecho a saber en la medida de lo posible quiénes son sus padres. De ahí no puede deducirse que haya un derecho constitucional fundamental a la filiación biológica, que es completamente distinto al derecho constitucional fundamental a la verdad biológica, que la tiene todo el mundo, hasta los hijos producto de la reproducción humana asistida. Pero empezó a surgir una escuela biologista, la escuela biologista alemana, que empezó a surgir desde el año 38, para hacer coincidir la verdad biológica con la filiación aparente. Y en Colombia empezó a desarrollarse esa escuela biologista y la Corte Constitucional empezó a establecer de que la filiación biológica es derecho constitucional fundamental y que por lo tanto no puede haber caducidad ni cosa juzgada frente a la filiación. Varias sentencias se han proferido en acciones de tutela que han derribado sentencias de los jueces, de los tribunales y de la Corte Suprema de Justicia que han aplicado las caducidades previstas en la Ley 1060 del 2006, que es la que establece la caducidad de la acción de impugnación. Con el argumento de que el artículo 228 de la Constitución establece que el derecho sustancial prevalece sobre las formalidades procesales y que por lo tanto las normas de caducidad, tanto previstas en la ley sustancial como en las normas procesales, son normas meramente formales, son ritualismos procesales, son excesos rituales que tienen que ceder ante la verdad material. Cantidad de sentencias se han derribado con ese argumento y con el argumento de que hay que hacer prevalecer el derecho a la identidad, el derecho a la familia, el derecho al nombre, el derecho a la filiación como estado civil que es inherente a la personalidad y que por lo tanto se exige la coincidencia entre la verdad biológica y la verdad aparente. Pero la Corte Constitucional empezó a recapacitar en el año 2013 y ha proferido diversas sentencias, siendo la más expresiva, la última, la sentencia T-207 del 4 de abril del 2017, con ponencia del doctor Antonio José Lizarazo. En esta sentencia, que resume otras anteriores, dice la Corte Constitucional, por supuesto que el derecho a la filiación es un derecho constitucional fundamental, pero no necesariamente una filiación que coincida con la verdad biológica. Existen otros tipos, otras especies de filiación, la filiación adoptiva, la que produce técnicas de reproducción humana asistida, o la filiación presunta que no fue impugnada oportunamente, o la filiación voluntaria producto del reconocimiento que tampoco fue impugnada en su momento. De manera que hoy tenemos una jurisprudencia constitucional consolidada en el sentido de que la caducidad prevista para la impugnación de la filiación sigue vigente y se aplica para evitar que se establezcan lazos afectivos perdurables y que se entorpezca la relación familiar y la relación social, el derecho al nombre, el derecho a la identidad de un niño. Que la filiación social o jurídica es más valiosa constitucionalmente que la verdad biológica
en la medida en que esa afiliación jurídica o social conlleva valores afectivos, valores sociales, valores familiares, y que por lo tanto quitarle a un niño todos esos derechos ya consolidados con una afiliación ratificada por el transcurso del tiempo constituye violación de los intereses o del interés superior del menor. La Corte Suprema en materia de casación mantiene también su posición en torno a que hay caducidad, que existe la caducidad de la acción. Podríamos decir que hay en este momento dos criterios encontrados entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional en cuanto al momento de inicio del tiempo, del término para el ejercicio de la acción. Según la ley, son 140 días contados a partir del momento en que tuvo conocimiento de la no paternidad. El padre, la madre, los abuelos, todos los que están legitimados para impugnar, excepto el hijo que no tiene término de caducidad para impugnar, tienen 140 días desde que tienen conocimiento, pero ese conocimiento es un conocimiento convicción derivado de los medios probatorios, que no es necesariamente la exigencia de la verdad material. No es una verdad propia de la certística filosófica o científica que exige la coincidencia entre la convicción del juez y la verdad material, la cual no se exige en ninguna de las ramas del derecho en Colombia, pero se exige en la filiación. ¿Qué quiere decir? Que los 140 días se cuentan desde que está demostrado un hecho incontrovertible de la no paternidad. Desde el momento en que aparece una prueba médica o una prueba genética o cualquier otra prueba que le lleve al juez la total convicción de que esa persona no puede ser padre o que esa mujer no puede ser madre, porque tuvo una intervención quirúrgica y le extrajeron los órganos de la reproducción, o porque por cualquier razón no hay coincidencia en los marcadores genéticos, o por cualquier razón la carga genética que porta el hijo no coincide con la del supuesto padre. Esa es la verdad que exige la Corte Constitucional para señalar el momento desde el cual se cuenta el término de caducidad, que como ustedes saben tiene unos efectos jurídicos muy importantes en materia procesal, al punto de que el juez puede rechazar la demanda de plano o al punto de que la puede declarar de oficio en la sentencia que decide el litigio. Infortunadamente, la misma Corte Suprema ha proferido algunas sentencias en el año 2017, derribando sentencias de los tribunales que han aplicado la caducidad por la vía de la inexistencia de la caducidad en materia de filiación, haciendo prevalecer la verdad material, esto es, la prueba científica sobre la verdad formal, que es la que aparece en la prueba del estado civil. Tenemos una sentencia de casación del año 2017, del 25 de agosto, donde la Corte no solo aplica la caducidad, sino que aplica la noción de certeza desde el punto de vista del conocimiento derivado de los medios probatorios, aunque no coincida con la verdad material. Documentos, testimonios, etcétera, de ahí, de todos los medios probatorios, el juez deduce, el juez infiere cuál pudo ser la verdad, pero no infiere necesariamente la verdad, que no se exige para dictar sentencia de fondo. Para efectos de la filiación, dicen los tribunales, tanto nacionales como extranjeros, la Corte Constitucional Colombiana, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se exige una certeza
objetiva, una certeza equivalente a la verdad material de que quien pasa como hijo no es el hijo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de pronunciarse muchas veces sobre si existe o no existe caducidad de la acción de impugnación. Uno de los últimos pronunciamientos es del 2010, es un pronunciamiento del año 2010 contra Finlandia, contra el Estado de Finlandia. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice entonces, la sentencia es Backlund contra Finlandia de 2010, pero hay muchas otras, Mis contra Malta, Rosansi contra Polonia, Paulip contra Eslovenia, Tabli contra Turquía, todas desde el 2006, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al aplicar la Convención de Derechos Humanos de Europa, dice la caducidad es flexible. El juez aplica o no aplica la caducidad haciendo un test de proporcionalidad entre los derechos del padre y los derechos del hijo. No se ve por qué no se puede aplicar la no caducidad cuando no hay ningún tipo de relación afectiva entre el padre y el hijo. Cuando simplemente lo que hay es una relación jurídica, pero no hay una relación material, una relación social, una relación familiar, un lazo afectivo. Entonces dice la Corte, para fallar, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para tomar una decisión de si se aplica la caducidad y hacemos flexible o no ese término, si se aplica o no la caducidad en una impugnación, tenemos que tener en cuenta la identidad del grupo familiar, si hay identidad o no del hijo con el grupo familiar. Si el hijo familiar ha asumido y los padres supuestos también han asumido el rol de padres y de hijos, la estabilidad de la familia y la sociedad, y el derecho a la identidad. En esta sentencia de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional hace unas precisiones que los jueces y abogados deben tener en cuenta, como las siguientes. Quien conociendo la ausencia del vínculo biológico a través de las pruebas genéticas ha dejado transcurrir el tiempo sin hacer uso de los mecanismos legales, ratifica su paternidad jurídica, filial y social. Desconociendo esa realidad ante la aplicación de las reglas de la caducidad, y vulnerando los derechos del niño y su especial derecho a la constitución de una familia. No sobra agregar que este caso, el que decide en la sentencia T301, no sobra agregar que el presente caso se ajusta a lo señalado en la sentencia T381 del 2013. Esta sentencia T381 del 2013 es del doctor Luis Guillermo Guerrero, cuando empezó a cambiar el criterio de la Corte Constitucional de que no existía caducidad de la acción de impugnación porque estaba al frente o prevalecía la verdad material, el derecho que tiene el padre a que se remueva una paternidad aparente que no coincide con la verdad, en la cual se dijo que la acción de tutela no puede ser vista como una herramienta para desatender las reglas de caducidad previstas en la ley, normas que constituyen un límite temporal de orden público previsto por el legislador para acudir a la administración de justicia con el fin de cuestionar o desestabilizar los vínculos familiares que se han construido con el paso de los años. Es así como, de conformidad con las precedentes manifestaciones,
resulta claro que no se configuran los defectos alegados en la acción de tutela. La opinión, es bueno advertir también que este año, el 18 de enero del 2018, este año, la Corte Suprema de Justicia, mediante un auto mediante el cual inadmitió una demanda de casación, haciendo uso de una discrecionalidad que le da el artículo 347 del Código General del Proceso, que dice que aunque la demanda reúna todos los requisitos formales, la Corte la puede inadmitir cuando advierta ab inicio de entrada que el casacionista no tiene la razón, que no tiene fundamento razonable la demanda, puede inadmitirla. Pues aquí en este auto dijo la Corte Suprema que una acción de impugnación que se promovía por fuera del término previsto en la Ley 1060 del año 2006 era una acción que no tenía un fundamento plausible y que por lo tanto ni siquiera debía admitirse y dársele trámite a la demanda. De manera que la Corte Suprema deberá ponerse de acuerdo como juez de casación, juez extraordinario de casación, según el cual no hay que aplicar o no hay que desconocer las normas de la caducidad, son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. Decidir esta contradicción como juez de casación con la contradicción que existe como juez constitucional, porque como juez de casación sostiene la caducidad y como juez constitucional sostiene la no caducidad. La no caducidad. Lo que es muy grave, y lo que es muy grave porque si la misma Corte en sala de casación dice que sí hay caducidad y que hay que respetar los términos de caducidad porque son de orden público y porque tienen también naturaleza sustancial, como quiera que la caducidad tiene que ver con la seguridad jurídica y tiene que ver con el debido proceso. Pero por vía de tutela desconocemos la caducidad y decimos que no hay caducidad, pues la desorientación para toda la comunidad jurídica es mayúscula. Es la incertidumbre que se genera con las decisiones de la Corte Suprema que tendrá que superarse, aunque bueno es advertirlo, que en acción de tutela los jueces no tienen la posibilidad de hacer un estudio más profundo, más juicioso, más detallado de toda la situación fáctica por los términos tan perentorios que existen para la decisión. Pero como conclusión podemos decir que para los jueces, los tribunales y la sala civil de la Corte en casación se mantiene la caducidad de la acción de impugnación, pero que existe algún pronunciamiento de la misma sala civil en el sentido de que la acción de impugnación de la filiación no caduca frente a la verdad material, frente a la prueba científica de incompatibilidad de la paternidad, mientras que la Corte Constitucional ha recogido su criterio antiguo de que era derecho constitucional fundamental, que la filiación es derecho constitucional fundamental en cuanto coincide con la verdad biológica y que por lo tanto no había caducidad, para reconsiderar esa posición y sostener ahora que la filiación sí es un derecho fundamental, un derecho constitucional fundamental, pero no la filiación biológica. Cuando sea un derecho constitucional fundamental, la filiación biológica, se desquicia toda la institución de la adopción, se desquicia toda la noción de caducidad
y, por supuesto, va a haber inseguridad familiar, inseguridad jurídica e inestabilidad social. Muchísimas gracias.